por lo menos hasta fin de año. Pero ¿qué se conoce a ciencia cierta del nuevo director técnico del club Die Strongest? Pasa, querido Luis, que hay un ánimo en la presidencia de Die Strongest por hacer quedar mal las versiones periodísticas que salen del propio Die Strongest a través de un trabajo de investigación del equipo de F10 Deportes, ¿no? Y dice una cosa en reunión de directorio, luego se va a su casa, la piensa, ¿qué le dirá a su almohada? Se arrepiente, dice otra cosa. O sea, no hay poder de decisión hoy en Die Strongest. No hay una falta de autoridad total a la hora de definir estas cosas que son tan importantes. Ahora, él dice que en ningún momento se ratificó al profe Pablo Cabanillas. Sin embargo, su vicepresidente sale y dice, no es que vamos a cambiar. ¿Y qué pasa si hay malos resultados? No, el único plan hoy es Cabanillas. O sea, dicen y se desdicen y al final no saben lo que dicen. Eso es lo que te puedo resumir, querido Luis. Cabanillas, pero va a estar al frente de Die Strongest, por lo menos en lo que está trabajando Luis en la planificación de los partidos. Ajá. Y él también como que tuvo que dejar de lado y evitar las preguntas porque no puede ir en contra de su presidente, lógico, por más que sea, ¿no? O sea, lamentablemente es su presidente y lo tiene que bancar, como se dice en Argentina. Bueno, es incierto todavía el panorama en Die Strongest a propósito de quién va a dirigir al equipo guandinegro de cara ya a las próximas fechas en el fútbol boliviano. Está al frente Luis Cabanillas. Por el momento, claro, pero oficialmente no hay la autoridad, Luis, para decir, es el técnico y listo, ya está. Claro, no, definitivamente, Jorge. Bueno, hay mucha información en el tema deportivo. Está listo, Jorge, adelante, vamos contigo. Bien, gracias. Característica, comencemos. Mostrame rapidito imágenes porque ya va a arrancar el partido. Estas imágenes corresponden hace un par de minutitos atrás cuando comenzaba el trabajo ya de calentamiento del plantel de Bolívar. Está allá Daniel Chupete Suazo. Nos vamos a conectar con él a las 22:30 para tener detalles de qué hace Bolívar, cómo se mueve Bolívar, cómo está la academia en esta previa para jugar con Wilstermann la Copa de División Profesional. Esto es por el grupo A, recordando que ya se había jugado. Los otros grupos ya jugaron esta fecha y le tocaba a Bolívar, que estaba ocupado en tema de Copa Libertadores de América. Ahí está la academia, ahí está el plantel académico y también en instantes veremos al conjunto de Wilstermann. Incluso ya está el tema del equipo para esta presentación, para este compromiso, sin muchas variantes, ¿no? El conjunto de Bolívar y Wilstermann también ya en el campo de juego, el rojo aviador escarlata del Valle. Queríamos compartir con ustedes estas imágenes. Ahora, fíjese estas imágenes. Fíjese estas imágenes que corresponden al presidente del plantel de Die Strongest, hablando de lo que estábamos charlando con Luis. Mostrame las imágenes. En el audio se escucha cómo Marcos Bonilla le dice, presidente, tenemos que hablar. Y él le dice, voy a terminar muy tarde. Marcos Bonilla le dice, lo voy a esperar. Le dice, no sé si vas a quedarte hasta tan tarde. O sea, hay un ánimo de esquivar a los medios porque, a ver, ayer, más o menos a las 8:10, 8:20 minutos, F10 Deportes hace la consulta con gente que está dentro de la comisión de fútbol de Die Strongest. No con uno, con varios. O sea, hemos citado y hemos acudido a varias fuentes para poder tener la información de esta ratificación que se dio ayer en la reunión de la noche de Die Strongest. Ayer se había manifestado que hasta el final de campeonato, eso decidieron en reunión de directorio, se quedaba el profe Cabanillas. Lo mismo ocurrió con el caso Soria. El profe Mauricio Soria ya estaba en Die Strongest, había determinado esto y al día siguiente cambió de opinión el presidente, ¿no? Y sale a los medios como a querer manifestar que nosotros nos inventamos las cosas y no lo vamos a permitir, señor Montes. Gracias por las imágenes. Nosotros no vamos a permitir que usted calumnie a nuestro medio y nos diga que nosotros nos inventamos las cosas cuando esto es fruto de un trabajo periodístico. Así nada más de sencillo, no es que nos inventamos. O estamos bien, che, ¿y de qué hablamos hoy día? Nos inventaremos que es técnico Cabanillas. No, aquí trabajamos de manera seria. Aquí en F10 Deportes, por lo menos, yo doy cara por todos mis compañeros. Trabajamos muy bien. Vamos a ver qué decía Pablo Cabanillas, que medio que se tuvo que desdecir, ¿no? Si arriba le dicen una cosa, finalmente es empleado del club. No puedes morder la mano que te da de comer. ¿Qué decía el profe Cabanillas? Que se dedicó más a hablar de la parte de fútbol más que de estas tonteras que hace su presidente. Bueno, oficialmente voy a estar trabajando este tiempo.
pero de tener, digamos, algo firmado o eso, no, o sea, y hemos estado viendo la logística, hemos estado viendo las necesidades del viaje, haciendo un poco de análisis de todo, entonces nos hemos tomado con calma la posibilidad de la continuidad, pero sin embargo, por lo menos ahora estamos ya planificando el viaje a Guavirá, que es un partido importante, y seguro más adelante también Royal Party. Profe, es decir, ¿depende de los resultados de los próximos 2 partidos por ahí? No ha ido por ahí la condicionante, sino que hemos quedado en seguir dialogando. O sea, para mí es más importante el trabajo, estar ahí trabajando, y hay que enfocarse en eso. Es más importante el trabajo que me digan que estoy o no estoy. O sea, finalmente está trabajando. Tiene razón también el profe Pablo Cabanillas, ¿no? No es necesario que te digan que eres el técnico oficial para dedicarle trabajo a The Strongest. Te invito a las 22:30. Estaremos ampliando este informe. Vamos a escuchar al vicepresidente Zambrana, que le da la contra a su presidente. Lo tuvo que hacer así, lamentablemente. Hay mucho más que hablar. Y además un resumen de la espectacular entrevista que hoy tuvimos con Giovanna Irusta, nuestra gran campeona y además atleta de Juegos Olímpicos. Hoy en una faceta ya de entrenadora. Nos vemos. Chao. Invitamos a recordar lo que sucedió el pasado domingo, las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien acusaba al gobierno de proteger al narcotráfico, donde también se escuchaba algunas acusaciones de que estaría recibiendo dinero. Recordemos un poco. Mira, soy sincero, unos cuantos policías a veces por medios de comunicación a veces me visitaron. Cuenta grave. Uno me dice, el ministro estaba permanentemente en contacto con este señor. Y otros me dijeron, ¿no? Por mes pagaba mínimo $200,000 por su protección, y por la salida $1 millón, policías en servicio activo. Bueno, las declaraciones de Evo Morales también fueron contra el ministro de Justicia por diferentes denuncias, principalmente en todo este tema del proceso de las elecciones judiciales, y sale en defensa el mismo ministro de Justicia, quien además indicó que podría iniciar una serie de procesos y juicios al líder del movimiento al socialismo. Lo acusó de difamar con relación a un bufete de abogados que es parte además del ministro de Justicia, Iván Lima. Ante estas declaraciones del jefe de esta cartera de Estado, salen en defensa de Evo Morales los denominados radicales. El senador Leonardo Loza le respondió al ministro de Justicia. No sé qué incoherencias está diciendo el día de hoy, pero definitivamente tiene que ser más serio y tiene que decir nombres, tiene que decir cifras. El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que presentará una denuncia penal y hasta un juicio en contra del expresidente y líder del partido de gobierno, Evo Morales, después de que el exmandatario nuevamente arremetiera contra esa autoridad gubernamental con nuevas acusaciones. Defiende o asesora o es defensor de una empresa privada que procesa al Estado por $35 millones. Morales casi siempre cuestiona a Lima por una serie de situaciones utilizando sus redes sociales. Esta fue la respuesta de los denominados radicales, quienes salieron en defensa del líder del MAS. Yo creo que ha perdido todo espíritu de ser ministro de Justicia, no se está abocando a su trabajo, está amenazando al movimiento al socialismo, está amenazando, chantajeando a Evo Morales, hasta inclusive lo está discriminando, amenazando con temas de procesarlo. Nosotros queremos decirlo al señor Lima, que ni siquiera es militante del MAS, vaya a lavarse la boca si quiere hablar de Evo Morales, pero también queremos expresarle de que va a haber cientos de abogados que vamos a defender o van a defender a Evo Morales de este nuevo ataque del ministro de Justicia. Asimismo, los denominados radicales anunciaron peticiones de informe a la Procuraduría, al Ministerio de la Presidencia y a gobernadores de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz para que informen de las actividades del mencionado buffet, del cual pertenecería a Iván Lima. ¿No es creíble que se pueda dar un juicio de responsabilidades a Evo Morales? ¿Ustedes creen? Yo veo difícil. Más fácil veo que la justicia lo inviabilice para ser candidato que tener él un juicio de responsabilidades acá en el Parlamento. Pero ¿a qué
¿Qué publicaciones en redes sociales hacían afusión a algunos asambleístas? Pues precisamente a este tuit del ministro de Justicia que le invitamos a revisar a continuación, donde él decía: tratándose de un tema que se tramitará ante la justicia boliviana, no es prudente referirme al mismo. Se informará oportunamente los avances del caso. Yo respeto la independencia judicial. Como ministro de Justicia, debo dedicar mi tiempo a atender políticas públicas y casos de personas vulnerables, y no a una pelea desproporcionada que no soluciona en nada la vida de los bolivianos. A este tuit le agregó además la fotografía de esta publicación que fue emitida el viernes 15 de enero del año 2016 por el periódico La Voz, en la que se podía apreciar a Evo Morales en el titular: si gana el no, tenemos que irnos callados. Por supuesto, el que haya adjuntado esta fotografía, sin lugar a dudas, también generará otras preguntas que deberán ser respondidas. Y vamos a cambiar de información. Un bus de la empresa de transporte Concordia casi provoca un accidente cuando intentaba rebasar a otro motorizado en plena curva. Este hecho se registró el pasado fin de semana en la carretera Santa Cruz-Cochabamba. La irresponsabilidad de un conductor de la empresa de transportes Concordia, donde intentó rebasar en plena curva y a alta velocidad. El video fue grabado por pasajeros de otro bus, donde vemos que después de haber pasado el bus anterior, volvió a continuar con velocidad alta. Esto ocurrió el fin de semana en la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Y en Oruro, un hombre falleció tras recibir varias puñaladas. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de este departamento presentó esta jornada a 2 presuntos implicados. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Oruro ha aprehendido a 2 presuntamente implicados en el homicidio. A raíz de una escena de celos por una dama, uno de ellos estaba prácticamente realizando una agresión mutua contra ambas personas. También informó que el hombre que perdió la vida tras recibir varias puñaladas con arma blanca durante una acalorada discusión en las calles Bolívar y Bacoví de la capital orureña. El personal de tránsito también, que se encontraba en inmediaciones del lugar, ha podido actuar rápidamente para aprehender a este sujeto que habría agredido. Vamos a revisar el panorama internacional. En las últimas horas, una explosión en un centro comercial en República Dominicana dejó al menos una decena de fallecidos y una gran cantidad de personas heridas. Cambiamos para hablar acerca del caso Marcet. Esta jornada una agente inmobiliaria fue aprehendida. Se presume que ella tendría cierta relación con el narcotraficante. La agente inmobiliaria fue identificada como Norma Daniela Jordán, que fue aprehendida durante la mañana de este martes, quien ya se encuentra en instalaciones de la Fuerza Anticrimen en Santa Cruz. La joven fue aprehendida por el caso Marcet y será puesta ante instalaciones correspondientes para su investigación, según lo confirmó el viceministro del Régimen Interior, Johnny Aguilera, en una entrevista con un medio estatal. Se utilizan estas personas que no tienen ningún historial crediticio, tampoco historial legal y sobre todo oscilan entre 23 y 30 años de edad, quienes aparecen como propietarios de innumerables bienes inmuebles y en este caso también de vehículos. En el caso de la promotora de la compañía Century 21, se puede establecer que la señora ha formado parte de esta organización de crimen organizado, pues indudablemente no solamente que ha conseguido innumerables propiedades y palos blancos, sino también ha participado en aquel día en el que se pretendía generar una operación para detener a Marcet. Vale la pena reiterar, Ariel, que en las últimas horas se ha aprendido al escudo legal que tenía el señor Marcet, pues está detenido ya el doctor Arana, que se encargaba precisamente de la asesoría legal con intención de generar no solamente una protección
una coraza legal, sino sobre todo impedir que las actividades judiciales se lleven hacia adelante. Al menos 6 operativos de allanamiento se realizaron este martes para dar con el paradero de Sebastián Marcet. En una vivienda encontraron armas y en otras incluso se llegó a secuestrar documentación muy importante. Solo este martes se realizaron 6 operativos de allanamiento en diferentes domicilios en Santa Cruz y Beni, con la finalidad de dar con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. 2 de los 6 operativos se realizaron de forma simultánea antes del mediodía, donde el primero se realizó en la zona del Remanso, donde al interior de una vivienda se hallaron armas de grueso calibre y documentación relevante que implicaría a Sebastián Marcet. El segundo se realizó dentro de una armería, donde hallaron varias armas listas para ser usadas, las cuales fueron secuestradas para su investigación. Según el informe policial, durante los allanamientos no hubo aprehendidos ni arrestados. Bolivia se estaría quedando sin bosques. Miren que la deforestación de los bosques en el país estaría superando las 500.000 hectáreas anuales. Integrantes de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático revelaron que la deforestación de bosques ha superado incluso los límites propuestos por autoridades en compromisos nacionalmente determinados como metas para el 2030. La línea de base nos habla de 260.000 hectáreas deforestadas anualmente en los últimos años, y el último informe del propio gobierno publicado este año nos dice que la deforestación ya está por encima de 560.000 hectáreas anuales, el doble, más del doble. La principal causa es la extensión o la expansión de la frontera ganadera. Es principalmente la actividad ganadera la que está ampliando la frontera agrícola para exportación de carnes a la China, a la Asia, y para sustentar el propio nivel de consumo nacional, que es cada vez más alto, ¿no? El norte integrado y el sur del Beni. Estas son las zonas de expansión de la ganadería en el momento. Va a disminuir los niveles de agua y vamos a perder esa riqueza que tenemos, porque además no solamente estamos perdiendo partes de bosque, ¿no?, sino también estamos perdiendo especies. En abril de 2022, el Estado Plurinacional de Bolivia presentó los compromisos climáticos nacionales asumidos ante el mundo para cumplirlos hasta el 2030 frente a la profundización de la crisis climática. Uno de los puntos precisamente está referido a la deforestación en el país. Volvemos al panorama político. El proyecto de ley 144 de elecciones judiciales no logra los 2/3 en la Cámara de Senadores y otra vez queda suspendida su tratamiento. ¿Qué queda de aquí en adelante a propósito de esta situación? Los asambleístas, tanto de oposición y de oficialismo, ven que el único camino viable para las elecciones judiciales es definitivamente el consenso. Queda rechazada la modificación del orden del día, lo que el consenso sería el único camino para lograr la viabilización de las elecciones judiciales en el país. Por segunda vez, el proyecto de ley 144 fue rechazado en la Cámara de Senadores la mañana de este martes y ahora el proceso continúa paralizado. Decirle al presidente de la Asamblea Legislativa que pueda nuevamente retomar, pueda llamar a las 3 fuerzas políticas y nuevamente sentarnos y ver las opciones. El tiempo, lo que preocupa, el tiempo se nos va pasando y lo único que hace el ministro Lima es decir que nosotros habíamos buscado que ellos se amplíen. Yo quisiera preguntarle al ministro Lima que nos dé una solución y cuál sería su alternativa como cabeza de sector para que nosotros también podamos trabajar en ese sentido, ¿no? Y no solamente criticarnos. La molestia fue de los miembros del Comité de Constitución, que insistían en que la ley debió ser aprobada en la jornada. Sin embargo, su aplazamiento genera susceptibilidades, incluso críticas, al propio ministro de Justicia. No, el MAS lo que ha generado es una estrategia que quiere llevar a que la Asamblea esté entre la espada y la pared.